capítulo 19, Primera de Reyes 4 al 13. Chapter 19 from 4 to 13. Bendito Dios, cuando lo tenga diga amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice amén. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Orándole a Dios, Praying to the Lord, Dios me decía: ora por and misericordia, God said, pray for mercy, porque la misericordia se está acabando. because mercy is running out. Las copas de la ira de Dios se están llenando. The cups of God's wrath is filling up, La maldad del hombre se ha multiplicado, and the evil of this world has been multiplied, y eso ha llegado al trono de Dios. and that has reached God's throne. Dios se ha cansado de la maldad del hombre. God is tired of the evilness. Si no fuese por la misericordia, And if it was not for God's mercy, si no fuera por Jesucristo if it was not for Jesus Christ y su sangre derramada en la cruz, and his blood that shed on the cross, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. many of us will not be here. Pero sabe una cosa, mi amado But hermano, do you know one thing? es su misericordia It is his mercy que cuando yo peco, that when I sin, Él viene y me levanta. he comes and lifts me up. Y yo fallo, And I fail, y Él viene nuevamente y me and levanta. he comes once again and lifts me up. Y yo resbalo And I may slip, y tropiezo, and I may trip, pero Él viene nuevamente y me but he levanta. will come once again Y and muchas lift me veces up. yo tengo que preguntarle al Señor And many times I have to ask the Lord lo mismo que preguntaba the Elías: same thing that Elijah asked. yo no soy mejor que I nadie, am not better than yo no anyone. soy mejor que mis I padres. am not better than my father. ¿Por qué es que tú me sigues mirando? But you still ¿Por look qué es at que me. tú sigues poniendo tu mirada en mí? But you still have your eyes towards me. ¿Por qué si el hombre me señala y me critica, But even though a man may point at me and lo único que yo criticize, recibo de ti es misericordia y the only amor? thing I receive is your mercy. Mire qué bueno es Dios. ¿Cuánto le dan un God is aplauso so a Dios? good. Adoramos a Jesús. Praise God. Mira, el profeta Elías honró a Dios en su vida. And the prophet Elijah honored God. Y por cuanto honró a Dios, And because he honored God, Dios lo honró delante del pueblo. God honored Elijah in front of the people. Tan pronto Elías hizo aquella oración, As soon as Elijah did that prayer, dice que cayó fuego de Jehová the Bible says that fire from the Lord came down y consumió el holocausto. and consumed the altar. Yo soy ese holocausto. I am that. Yo soy esa ofrenda. I am the offering. Y esa ofrenda tiene que ser consumida en esta And hora. that offering has to El be apóstol consumed. Pablo decía: The apostle Paul said, ya no vivo yo, I no longer live, Cristo vive en mí. but Jesus lives in me. Ya no tiene que ser lo que yo quiero, I don't have
to keep doing Tiene what que I ser lo want. que Dios ha dicho. It has to be what the Tiene Lord que has ser la said. voluntad de Dios. It has to be Tiene the- que ser su it presencia has en to mi be vida. the God's presence in my Gloria a life. Dios. ¿Cuántos pueden decir Dios está conmigo? How many can say that God is Dios with está me? conmigo como poderoso gigante. God Gloria is al with Señor. me like a roaring lion. Mire, tanto fue la manera que caminó el profeta delante de Dios, And it was so the way that he walked in the presence of God. que Dios respondía a cada una de las peticiones que el profeta hacía. That God responded every single prayer. Dice la Biblia que un día oró porque el cielo fuese cerrado y no lloviera. One day he prayed for the heavens to the sky to close and no rain. Y por la petición de un hombre, And because of his petition of one man, Dios cerró los cielos God closed the skies. por 3 años y medio. For 3.5 years, No llovió it did not rain sobre Israel. over Israel. Un profeta de Dios, A prophet of un the Lord, varón de Dios, a man of God, lleno del poder de Dios. filled with his power. Pero vemos nuevamente que después de que él hace aquel gran milagro, But we see that after he did this great miracle, dice la Biblia que todo el pueblo lo vio y se postraron it said that the people saw it and went on their knees. y dijeron: Jehová es Dios. And they said, Jehovah is Lord. Y Elías mandó al pueblo a atrapar, a prender a los profetas de Baal, And Elijah sent the people to go get the prophets of Baal, para que no escapase ninguno. so that none of them could escape. Y ellos los prendieron y los llevaron a Elías, y Elías los degolló. And they captured them and they brought them in front of Elijah. Pero cuando Jezabel se dio cuenta But when Jezebel was aware of this, de lo que había hecho a sus sacerdotes, of what was done to her priests, ella hizo una declaración. she made a declaration. Primera de Reyes 19:2 dice, In 1 Kings 19:2 says, Jezabel hablando: so Jezebel said, así me hagan los dioses this is the Lord speaking to me, y aún me añadan, and may also in addition, si mañana a estas horas if tomorrow at these times yo no he matado a Elías I have not killed Elijah como a estos sacerdotes. like it was done to these priests. Esto impactó la vida del profeta Elías And this impacted the life of Elijah de manera negativa. in a negative way. Y aquel gran hombre de Dios And that great man of God enfrentó lo que cada uno de nosotros en algún momento vamos a tener que enfrentar. came before something that at one time in our lives we will also have to face, Conocido como miedo, and it's called being scared, angustia. anguish. Cuando yo buscaba el significado de miedo, And when I looked at the definition of the word scared, dice que el miedo es un tipo de angustia it said that being scared is a type of anguish por un riesgo o daño for a risk or a danger, real real o imaginario. or imaginary. También dice que es un pensamiento de que suceda algo contrario a lo que deseamos. It's also a thought that something may happen that is against of what we want to happen. Eso es lo que dice el diccionario That is what the dictionary de la says. lengua española. Pero lo que dice la definición bíblica But the word of God, the biblical meaning, es esto. is this. Y es que el miedo es una actitud o patrón de pensamiento Is that fear is a way of the thought que minimiza o descarta a Dios. that Y minimizes su or poder. discards God and his power. En la Biblia encontramos constantemente a Dios In the Bible we find a lot the Lord exhortándonos en contra de estas cosas. exalting us against these things. Nuestra hermana Patricia predicaba aquí el día viernes And our sister Patricia preached here on Friday el consejo de Dios para con Josué. the advice that was given to Joshua. Mira que te mando que te esfuerces Look that I tell you to make the effort y seas muy valiente. and be brave. No temas Do not be scared y no desmayes. and do not faint. Muchas veces encontramos a Dios hablando a sus profetas, And many times we find the Lord speaking to his prophets, dándoles este consejo: telling them this same advice. no temas, Do not be y no afraid desmayes. and do not faint. no temas Do not be afraid y no and desmayes, do not faint. porque yo estoy For contigo I am with you todos los días. all the days
El Señor nos presenta su protección And the Lord presents us His protection y su cuidado para con cada uno de nosotros. and His care for each and every one of us. Y ahora a la iglesia el Señor le dice And now He tells the church, a través del apóstol Pablo, through the Apostle Paul, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, that God has not given you a spirit of cowardness, sino de amor, but of love, poder power, y dominio propio. and self-control. Y todavía añade a los filipenses diciéndoles, And in the book of Philippians says, todo lo puedo en Cristo everything I can do in Christ que me fortalece. because He strengthens me. Y si yo escucho la Biblia diciéndome And if I can see that the Bible is telling me que todo lo puedo en Cristo, that I can do all things through Christ, quiere decir que yo todo lo puedo en Cristo. it means that I can do all things Todo through lo Christ. puedo en All Cristo. things I can do through Christ. Mire, yo no sé a lo que usted vino en esta hora, I don't know what you have come here pero to por do, lo menos llévese este mensaje. but at least take this message with you. Todo lo puedo en Cristo. I can do all things through Christ. Cuando yo salga de esta puerta, And when I leave through those doors, hay algo que no se me tiene que escapar del corazón. there is something that cannot escape my heart. Y es que cuando la prueba venga, And it's that when trial comes, el problema llegue, when the problems come, yo pueda estar seguro I can be sure que todo lo puedo that en I can Cristo. do all things through Dale un Christ. aplauso al Señor, que Él es bueno. Mire, el problema del miedo es que el miedo te paraliza. And the problem of fear is that it paralyzes you. El miedo nos detiene. It detains you. El miedo nos hace huir It makes you flee de situaciones que muchas veces no son ni reales. from situations that are not even real. Dice la Biblia que Elías huyó de Jezabel, And the Bible says that Elijah fled from Jezebel, temiendo por su vida, scared for his own life. y se metió en el desierto. And he went to the desert. Dile a tu hermano, al que está a tu lado, Tell the person next to you, ¿qué haces huyendo al desierto? what are you doing fleeing to the desert? ¿Por qué te metes en el desierto? Why have you gone to the desert? El desierto no tiene vida. The desert has no life. El desierto no te ofrece nada bueno. It does not offer anything good. El desierto es sinónimo de muerte. The desert is a synonym of death. Muchas veces Dios nos saca del desierto. And many times the Lord removes us Y en, from the desert. y en medio de nuestras pruebas, And in the midst of our trials, volvemos a meternos al we desierto. go back to the desert. Y el desierto carece, hermano, de Dios. And the desert is lacking God. El desierto carece de belleza. It lacks beauty. En el desierto mucha gente te abandona. In the desert, many people separate from you. En el desierto te quedas sin amigos. You stay without friends. En el desierto te sientes solo. In the desert, you feel alone. En el desierto la gente te In critica. the desert, people criticize En el you. desierto la gente te juzga. In the desert, people will judge you. Porque cuando nuestro árbol está verde y dando fruto, Because when our tree is green and giving fruit, muchos vienen a aprovecharse de la sombra que da tu árbol. Gloria al many Señor. come to take advantage of the shade that your tree is giving. Muchos vienen a ti. Many come to you Muchos te dicen que Dios está contigo, mi hermano. and tell you that the Lord is with you. Qué bueno como Dios te usa. God uses you in such a way. Qué bueno como tú hablas la palabra de Dios. How great is the way that you speak about God. Pero en medio de nuestra prueba, But in the midst of our trials, aquellos que un día tomaron ventaja de nuestra condición buena delante de Dios, those that took advantage of our good condition before the Lord son los primeros que te dan la espalda. are the first that turn your back Son los on you. primeros que te critican y te juzgan. Are the first that criticize you and judge you. Pero sabe una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar como cristiano, But do you know one thing that I have learned in my walk as a Christian? es que muchas veces Dios permite que nos volvamos a meter en el desierto Is that many times the Lord allows us to go back into the desert para que volvamos a encontrarnos con Él, so that we can find God again, para que podamos volver a tener un encuentro con Él. so that we can have an encounter with the Lord. ¿Sabe por qué Dios permitió el desierto en la vida de Elías? Do you know why the Lord permitted that desert in the life of the prophet Elijah? Para mostrarle que aquel que había respondido con fuego del cielo To show him that he who responded with fire también estaba con él en medio del desierto. was also with him in the desert.
que Dios está tanto en tus momentos buenos that God is with you in your good times como también está en tus momentos malos. and also in your bad times. Que aunque la gente siempre está con una piedra en la mano dispuestos a juzgar tu error, And though people may be ready with a stone in their hand, ready to judge you for your mistake, Dios estará siempre ahí God will always be there para levantarte y darte las fuerzas to necesarias lift you up and give you the strength necessary para poder ayudarte a llegar a tu destino. to help you get to your destination. Mira a tu hermano que está a tu lado Look towards the person next to you y dile: no me juzgues, and tell them, do not judge me, que Dios todavía no ha terminado conmigo. that God is not done with me yet. Todavía estoy en el proceso. I am still in the process. Dile a tu hermano: todavía estoy en el proceso. And tell your brother that I am still in the process. Dile: no te sorprenda porque Dios todavía no ha terminado conmigo. Do not be surprised because the Lord is not done with me yet. Puede ser que hoy estoy abajo, It may seem like that I am low pero right tú no now, sabes cómo voy a estar el día de but mañana. you do not know how I will be tomorrow. Porque Dios es un experto en hacer milagros. Because God is an expert of doing Él toma miracles. lo vil y lo menospreciado. He takes the ones that are looked down upon. Él toma un borracho de la calle. He can take a drunk person from the street, Él toma un drogadicto de la calle. a drug addict from the street. Él toma a alguien que ya no tiene esperanza según el mundo. He will take someone that the world thinks has no hope, Y Él lo pone en un altar and he can place that person a on an predicar su altar palabra. to preach his word. Ese es el poder de Dios. That is the power of God. Mire, sin terapia. Without therapy, Sin andar metido ahí en sociedades anónimas. without having to be in anonymous circles, Mire, sin necesidad de psicólogo. without needing a psychiatrist. Dios agarra a la gente God has given people y les mete algo conocido como el Espíritu Santo de Dios. and puts in them the Holy Spirit. Se lo mete por dentro. He places the Holy Spirit inside them. Y dice la Biblia The Bible says que el Espíritu Santo les enseña todas las cosas that the Holy Spirit teaches all things y nos guía hacia toda verdad y hacia and toda guides justicia. us to all truth. Gloria al Señor. Dios es bueno. Denle un aplauso a Dios. Los hombres más fuertes de la Biblia, And the strongest men of the Bible, los hombres más poderosos the de la most Biblia, powerful men in the Bible, también fueron abatidos por la prueba. and were also had to face through trials. También fueron afligidos. They were also afflicted because of Tam- trials. También el miedo llegó a sus vidas. And fear also came to their lives. Y sus corazones y sus mentes fueron atormentados muchas veces. And their hearts and their minds were tormented Mire, many Jesús times. mismo dice la Biblia And Jesus Christ himself, the Bible says, que agonizaba en el Getsemaní, that he was in agony in Gethsemane, pidiéndole fuerzas a Dios, asking the Lord for strength. diciéndole: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. And he said, Lord, if it is your will, let this cup pass. Porque en su humanidad Cristo tenía temor, sufría, Because in his humanity, Jesus suffered, pero él conocía su llamado. but he recognized his calling. Él sabía lo que había venido a esta tierra. He knew what he came to this earth to do. Y dice la Biblia, hermano, que puestos los ojos, mis amados hermanos, And the Bible says to place your eyes, en el gozo de la cruz. Dice que él tomó la cruz con gozo, hermano. and that he took the cross with joy. Aunque era una cruz que pesaba, Although it was a heavy cross, era una cruz que llevaba los pecados del mundo, although that cross carried the sins of the world, él la llevó con gozo. he carried it with joy. Porque él sabía que cuando él llegase a aquel monte Because he knew that when he reached the top of the mountain y cumpliera con lo que el Padre le había encomendado, and completed what the Lord told him to do, él le iba a arrebatar las llaves a la muerte. he Bendito was Dios. going to yank the keys Él of le iba a death. quitar el poder al He diablo was going to take away the y se lo power iba a from the entregar a su devil esposa amada, la iglesia. and give it to his wife, Y the ahora church. usted y yo, And now you and I, por gracia de Dios for grace of God y por medio de Jesucristo, and through Jesus Christ, tenemos el poder de Dios con we nosotros. have the power of God with us. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen el poder de Dios con And ellos? how many of us have the power of God? Tú tienes poder, mi hermano. You have power. Pero aunque Jesús sufrió, And although Jesus suffered, Jesús se sintió solo. although he felt alone, Jesús se quedó solo. he stayed alone. Fue abandonado. He was abandoned. El mismo Padre le dio la espalda His own father turned his back, y derramó toda su ira sobre él. and all his life was Y out of him. Filipenses, hermano, gloria al Señor, es claro. And the Bible is clear.
dice la Biblia que él fue molido por nuestros pecados. that he was I don't know how to say that word. Crushed. I don't know. Crushed. Yeah. Crushed Molido por nuestros pecados. for our sins. Pero por sus llagas hemos sido But curados. through his wounds we are healed. Mire, David mató a Goliat, David killed Goliath, pero también después fue perseguido. and he was then persecuted. Juan el Bautista, John the Baptist, después de abrir camino a Jesucristo, after he opened the way for Jesus, después de bautizarlo after baptizing Jesus, y ver descender el Espíritu Santo And- sobre Jesús, and seeing the Holy Spirit descend upon Jesus, estando en la cárcel, being in jail, dudó de si Jesús era el Mesías. he even doubted if Jesus was the Messiah. Y aquí vemos a Elías, And here we see Elijah, después de hacer un milagro tan poderoso after performing a miracle so powerful y matar la idolatría de Israel, and to kill all the idolatry from Israel, lo vemos huir al desierto we see him run to the desert y sentarse debajo de un enebro. and to sit under a Enebro. tree. El enebro es tipo de conformismo. That tree was a type of comfort, Es un tipo de autocompasión. of auto compassion, El enebro nos hace pensar que somos los únicos que estamos sufriendo. and it makes us believe that we are the only ones that are suffering. El enebro te quita el deseo de seguir caminando. Takes away your desire to keep walking. Fue debajo de ese enebro que Elías dijo: It was under that tree that Elijah said, basta ya, oh Jehová, "Enough, God, quítame la vida, take away my life, pues no soy mejor que mis padres. because I am not better than my fathers." ¿Cuántas veces el diablo no ha venido a nuestra vida And how many times the enemy has come to our lives con una sombra de enebro, with a shadow from this tree haciéndote pensar to make you believe que no vale la pena seguir luchando, that it's not worth it to keep fighting, que no vale la pena seguir esforzándote, that it's not worth it to keep putting in the effort, que tú no vales nada, that you are not worth anything, que tú no sirves para nada, that you are not useful for anything, que tú no mereces nada bueno. that you don't deserve anything good. Gloria al Señor. Pero cuando más desolados muchas veces nos sentimos But even though as we may feel this way, y más solos muchas veces nos encontramos, and even alone we may find ourselves, ahí aparece Dios there appears the Lord para preguntarte: to ask you, ¿qué haces aquí? what are you doing here? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Sabe, yo meditaba, And I meditated, y esta no es una pregunta cualquiera, and this is not just any other question, no es desconocimiento de Dios, and it is not about knowledge of God. no es que Dios no supiera lo que Elías estaba haciendo en ese lugar. It's not as if God did not know what Elijah was doing there. Es una pregunta que busca una reacción. It's a question that is looking for a reaction. Es Dios diciéndonos: Is God telling us, ¿qué haces en un lugar what are you doing donde here? yo no te he metido? In a place where I have not placed ¿Qué you? haces en un lugar What are you doing in a place donde yo no te he traído? that I did not bring you? ¿Qué haces en un lugar What are you doing in a place sintiendo miedo y sintiendo temor feeling fear cuando yo te he dicho when I have told que you yo estoy contigo? that I am with you? Gloria al Señor. Miedo, Fear, angustia por un riesgo, anguish for a risk, real o imaginario. real or imaginary. Es triste, pero la mayoría de nosotros, It's sad, but the majority of us, los miedos que muchas veces pasamos como cristianos, and the fear that we feel as Christians, son imaginarios. are imaginary. Son miedos inexistentes. It's fear that does not exist, Son miedos sin fundamento. without foundation. Y no te preocupes, And do not worry, porque la pregunta que Dios nos hace en esta hora because the question that the Lord is making today, no la hace con el propósito de avergonzarte. He is not doing it with a purpose to embarrass you. Es más, yo he venido a decirte en esta hora But I have come to tell you que tú today no eres el único pasando por esa that you situación. are not the only one going through this Que situation. tú no eres el único que siente miedo. That you are not the only one that feels fear. Que tú no eres el único que muchas veces se preocupa. That you are not the only one that worries. Que el hecho de que seamos cristianos The fact that you are Christian no quiere decir que tenemos una super fe. does not mean that you have a super faith. Dios no está buscando super fe. God
God is not looking for a faith that is super. Dios lo que está buscando es que tú tengas fe He just wants you to have faith. del tamaño de un grano de mostaza. The size of a grain of mustard seed. ¿Sabe qué es lo que quiere decir esto? And do you know what this means? No se trata de que la fe tiene que ser tan pequeñita como And el it's grano de not saying mostaza. that the faith has to always be small as a mustard seed. Es lo que crea ese granito de mostaza. It's what that mustard seed produces. Ese granito de mostaza That mustard seed da uno de los árboles más frondosos y más grandes gives existentes. fruit to the most biggest trees. Y esa es la fe que Dios está And buscando. that is the type of faith that God is Una fe looking for. pequeña, A small faith, pero puesta en el objetivo correcto. but placed in the right Porque- objective. Porque cuando tú pones tu fe en el objeto correcto, Because when you place your faith in the right los resultados van a ser como el árbol thing, de the la result mostaza. is going to be like a tree, Frondoso y abundante, abundantly and great, capaz de dar sombra a muchos. capable of giving to shade to many. Dele un aplauso a Dios, mi amado hermano, que Dios es bueno. Te adoramos, Jesús. He venido a decirte también que ya muchos pasamos por ese proceso. And many of us go through this process. Aún algunos quizás estamos pasando por ese proceso. And some of us may be going through this process right now. Algunos de nosotros quizás todavía, And some of us perhaps still, después de tantos años sirviéndole al Señor, after so many years serving the Lord, llegará un momento en que nos vamos a sentir inseguros. we get to a time that we may feel insecure. Llegará un momento en que vamos a sentir que las fuerzas nos faltan. There may be a time where we feel like we have no strength left. Llegará un momento en que a veces nos vamos a sentir cansados. Moments where we feel tired, Porque a todo cristiano because to every Christian, le va a llegar su momento de prueba. their moment of trial will come. Pero en esos momentos de prueba, But in those moments of trials, Dios seguirá estando contigo. God will stay with you. Dios seguirá estando ahí. God will remain with you. Dios te va a ayudar. God will help you. No te preocupes si el pastor no te ayuda. So don't worry if the pastor does not help you. No te preocupes si los hermanos no te entienden. Don't worry if your brothers do not understand you. Porque aunque nadie te entiende, Because even though no one understands you, hay uno que sí te entiende. there is one that Hay will uno que understand siempre you. te mira. There is one that will always look at you. Hay uno que te conoce. There is one that knows you. Que eres para él como la niña de sus And ojos. he is like the daughter of his eye. Que él te lleva guardado en el hueco de su mano. And he takes you in the palm of his Entregó hand. su vida por He ti. gave his life for you. Derramó su sangre por ti. He shed his blood for you. Y aún en estos tiempos de maldad, And even though in these times sigue of estando ahí evilness, contigo. he is still with you. Porque él anhela y desea Because he desires que tú llegues al reino de los cielos. for you to make it to the kingdom of Él no heaven. quiere que nadie perezca. He doesn't want anyone to Él perish. quiere que todos procedamos al He wants arrepentimiento. everyone to proceed to Dios es repentance. bueno, Dios es bueno, bendito Jesús. Qué bueno es adorar a Dios cuando las cosas andan bien. How good is it to worship God when everything is going well? Qué bueno es llegar a la iglesia cuando tú te sientes con ganas de adorar a Dios. How good is it to come to church when you feel like worshiping God? Pero cuánto nos ha tocado muchas veces llegar a la iglesia cuando no tenemos ganas de But llegar. how many times we had to come to the Lord, to church when we had no desire to? Llegar a la iglesia y levantar las manos y cuando Sí. no tenemos ganas de hacerlo. To come to church and raise our hands when we have no desire to raise our hands. Le voy a contar una cosa, un secreto, And I will tell you a secret, pero no se lo cuente a nadie. but don't tell anyone. ¿Sabe cuántas veces el pastor ha predicado? Do you know how many times a pastor has preached? Y aún la misma palabra que el pastor predica, And even the same word that the pastor is saying, muchas veces siente que no está causando efecto en la propia vida del pastor. and feels that it's not causing any effect in his life. Y yo digo, Señor, yo predico, And he says, God, I preach, pero no te siento. but I don't feel you. Señor, yo predico acerca de un Dios de poder, God, I'm preaching about a God of power en el cual nos fortalecemos, in which we strengthen ourselves. pero yo siento que me faltan las But I fuerzas. feel like I am lacking strength. ¿Sabe cuántas veces yo trato, hermano, Do you know how many times I try de que usted no se dé cuenta? for you not to notice? Porque imagínese escuchar a un predicador desanimado. Because imagine listening to a preacher that has ¿Qué es lo que vamos a no will causar en el pueblo? to preach. What are we going to cause? Es por eso que muchas veces
It is why many times No me toca más que llorar delante de la I have presencia de nothing Dios else to do but just cry before the presence of the Lord y decirle ayúdame, and tell and say, God help me. porque hay un pueblo allí delante de mí Because there is a people in front of me que también necesita de ti. that also needs you. Y muchas veces, aunque yo no he sentido And many times, even though I have not felt su presencia His conmigo, presence with me, cuando yo comienzo a predicar la palabra de Dios, when I begin to speak about the Word of God, algo ocurre, something happens. algo pasa, Something happens. porque la palabra es viva, Because the Word of God is alive. porque la palabra es poder de Dios. Because the Word of God is power. El evangelio es poder de The Dios. gospel is power of God. La Biblia dice que la palabra, hermano, The Bible says that the Word es lumbrera a nuestro is camino. a light to our paths. Y cuando tú comienzas a declarar la palabra And when you begin to declare the y Word comienzas a escuchar la palabra and begin to listen to the y Word, tú comienzas a llenarte and you begin to fill yourself de lo que sale de la boca de Dios, with what comes out of the mouth of God, en tu corazón comienza a ocurrir un suceso extraordinario. and something strange and extraordinary starts happening in your heart. Yo no sé si en algún momento usted ha visto una película I don't know if at one time you may have seen a movie donde el protagonista de la película se está muriendo. where the main character is dying, Lo tienen ahí en la camilla del hospital. and the main character is there lying in a hospital bed, Y usted mira la pantallita and you look at the screen, de lo que da los latidos del corazón and then you see what gives the heartbeats apagándose. turning down, Y aquella línea and that line y aquel sonido and that sound que dice se acabó, that says it is finished. se murió, He is dead. no hay esperanza. There's no hope. Y usted ve los médicos And you see the doctors corriendo de un lado para otro, running from one place to another, trayendo la maquinaria bringing the code machine para causar a que aquel corazón muerto to try to cause that heart that has died reaccione y vuelva a tomar vida. to react and bring forth life. ¿Sabe cuántas veces, Do you know how many times estando dentro de la iglesia, we are inside the church nuestro corazón le hace así? and our heart is just like that, La línea flatlining, y el sonido. and that sound, Y el médico de médicos and the doctor of aparece en doctors escena shows up in the con scene una palabra with a word que vuelve a darte esperanza, that gives you hope, que vuelve a darte vida, that gives you a life, que vuelve a darte el deseo de seguir that adelante, gives you desire to keep que forward, vuelve a hacerte brincar como corderito, that makes you jump like a que lamb, vuelve a hacerte abrir tu boca y dar palmas de alabanza al that Señor. makes you lift up your hands to the skies, Porque tenemos un Señor because we have a God cuya palabra whose word tiene poder has power de darle vida al que está muerto. to give life to that Tenemos who un is Dios dead. We have a God Cuya palabra whose word tiene poder has power de resucitar al que cree. to resurrect those who believe. ¿Cuántos en este lugar le creen a la And palabra? who here believes ¿Cuántos en esta the hora word of dicen God? yo te creo, Dios? Who says I believe you, Yo God? te creo, Dios. I believe you, God. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Dios es bueno, mis amados hermanos. Déjenme ir avanzando. El proceso The process de todo cristiano of all Christian requiere de un enebro requires of a tree y de una cueva and a cave que constantemente nos recuerden that constantly reminds us nuestros errores, our mistakes, nuestro pasado. our past. Hay muchos enebros en la casa de There are Dios. many trees in the house of the Lord, Enebros cuyo papel trees whose role is es recordarnos de dónde nosotros venimos. remind us from where we came from. Son aquellos que muchas veces se consideran santos It's those that may consider themselves holy sin aún serlo, without being holy, perfectos perfect más que todos los demás. more than everyone else. Aquellos que están constantemente mirando la paja en el ojo del hermano Those that are always looking at the sty in someone else's eye y no se dan cuenta de la viga de su ojo. and do not notice what's inside theirs. Pero en medio de esa situación But in the midst of that situation está Dios, is God, un Dios diferente. a different God. Dice la Biblia The Bible says
que cuando la adúltera estaba a los pies de Cristo, that when the adulterer was before the Lord, con una multitud alrededor de ella with a multitude around her para ser juzgada, to be judged, Jesús dictaminó juicio, and Jesus hizo juicio. he did judgment. El pueblo decía, The people said, esta mujer es digna de muerte, this woman deserves death. cometió adulterio, She committed adultery. fue encontrada en el acto del adulterio. She was found in the act of adultery. Y Jesús dice la Biblia escribiendo en el suelo, But Jesus, the Bible says that Jesus saying, writing on the ground, dijo, vamos a hacer justicia. he says, let us do justice. Esta mujer fue encontrada en adulterio. This woman was found committing adultery. Y la ley dice que hay que apedrearla. And the law says we have to stone her. Pero antes de apedrearla, But before stoning her, vamos a hacer un examen de autoconciencia. let us do a Y self-examination. vamos a examinarnos los que estamos aquí. And let us all that are here examine Y el ourselves. que esté libre de pecado, And he who is free of sin, que tire la primera piedra. throw the first stone. Y dice la Biblia And the Bible says que uno a uno, that one by one, desde el más joven hasta el más from the anciano, most young to the most old, tuvieron que soltar sus piedras had to let go of their stones y marcharse. and walk away. Yo me imagino I can imagine el temor de aquella the mujer. fear of that woman Cuando Jesús dijo, when Jesus said, el que esté libre de pecado, he who is free of sin, que tire la primera to piedra. throw the first stone. Porque ahí estaba Because there was el que no conoció pecado. the one who was Ahí without estaba sin. Before her was el que tenía la autoridad the one who had the authority para tirar la piedra. to throw a stone. Ahí estaba There was el que tenía el derecho the one who had the right de juzgar a aquella mujer. to judge her. Y aún pudiendo hacer And even with being able to justicia, do justice, decidió hacer misericordia. Jesus decided to have mercy. ¿Dónde están Where are they? los que te condenaban? Those that condemned you. ¿Dónde están los que te condenaban? Where are those that condemned you? No hay ninguno, Señor. There is no one, Lord. Tampoco te condeno. So I do not condemn you, says Vete. Jesus. Go Y no peques más. and do not sin no more. Vete Go y no peques más. and sin no more. Cuando Elías estaba debajo del enebro, And when Elijah was under that tree, aparece Dios. the Lord appears. Cuando Elías estaba sintiendo autocompasión por él, When he was feeling compassion for himself, quizá queriendo provocar a compasión a Dios, porque como muchas veces nosotros venimos delante de Dios de esa manera. and trying to for the Lord to have pity on himself. ¿Cuántas veces venimos con mucha palabrería delante de Dios, How many times we come before the Lord with so many words, queriendo buscar el favor de Dios looking to find God's favor con nuestras palabras? with our big words. Mira, Señor, Lord, lo que estoy pasando. look at what I am going through. Mira cómo me tratan. Look at how I am being treated. Mira cómo la gente es conmigo. Look how people are with me. Déjame decirte que ya Dios lo sabe. Let me tell you that the Lord already knows. Y Dios no quiere que tú sientas compasión por ti mismo, And the Lord does not want you to have self-pity. porque la autocompasión te va a llevar Because self-pity will take you a lo que se conoce to what is known como depresión. as depression. Porque la autocompasión quiere hacerte creer Because self-pity wants to make you feel que nadie te entiende, that no one understands you, que nadie sabe lo que te está pasando. that no one knows what you're going through. La autocompasión Self-pity te victimiza will intimidate you de tal manera in such a way que sientes que nadie te valora that you feel that no one sees your worth y que nadie te ama. and that no one loves you. La condición en la que se encontraba el profeta And in the condition that the prophet found himself in era tal was such que le dijo a Dios, that he told the Lord, quítame la vida. take away my life. Un profeta, un hombre de Dios, A prophet, a man of God, que unos capítulos atrás, that in chapters before, unos versículos a atrás, few verses before, lo vemos clamando a Dios, we see him proclaiming to the Lord descendiendo fuego del cielo. and having fire rain down. Y ahora lo vemos debajo de un enebro, And now we see him hiding under a tree, pidiéndole a Dios asking the Lord que le quite la vida. to take away his life. ¿Para qué seguir alargando este sufrimiento? Why do we have to keep making this suffering?
suffer longer? ¿Para qué seguir viviendo de esta manera? Why keep living this way? ¿Cuántas veces no escuchamos a hombres de Dios How many times have we heard men of God diciendo, say, mejor hubiese sido no haber nacido? it would have been better for me to not even be born? ¿Alguna vez usted ha pensado así? Have you ever thought that way? ¿Alguna vez usted ha pensado así? Have you ever thought that way? Yo no sé si a usted le ha pasado algo así, I'm not sure if you ever been through that, pero este que está aquí but this person here, le ha pasado. it has happened. Este que está aquí This person here ha sentido el deseo de no vivir. has felt that desire of not living. ¿Sabe cuántas veces pensé quitarme la vida, You know how many times I thought of taking my life, sintiendo que nada tenía sentido? feeling that nothing had meaning? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque me había sentado debajo del enebro Because I sat under that tree a mirar lo que los demás vivían, to look at what other people were doing, a mirar los logros de los demás, to look at everyone else's achievements, a mirar lo que otros hacían to look at what other people were doing, y cómo mi vida era ignorada, and how my life was being ignored, cómo la gente no me miraba, and how people were not looking at me, cómo sentía que todo lo que caía sobre mi vida, how I felt that everything that fell over my life, lejos de ser una bendición, era una carga. that was not a blessing but a baggage. Obviamente en aquel tiempo yo no conocía a Cristo, And at that time I did not know the Lord, pero ese fue el proceso but that was the process que me ayudó a encontrarme con ese that Cristo. helped me find Porque God. estando en ese enebro de mi Because vida, being in that situation of my life, apareció ese Cristo de la gloria God appeared con una pregunta sobre mi with vida, a question over my life, diciéndome, ¿qué haces aquí? saying, what are you doing ¿Qué here? haces aquí? What are you doing ¿Qué haces here? metido en esta What condición? are you doing ¿Qué in haces this metido en esta situation? situación? What are you doing here? Y le doy gracias a Dios, And I give thanks to the Lord, porque cuando yo lo encontré, because when I found him, no le voy a negar que no han llegado otros enebros. I'm not gonna lie and say that no other trees, those situations Han have llegado come, momentos de debilidad. and weakness has come. Pero cuando ese momento llega, But when those moments do come, aparece Dios God appears con un poco de agua with a bit of water y con una torta. and a door. Me llama la atención And it calls to my attention, porque cuando la Biblia dice que Dios aparece en escena, viene un ángel y le toca. because the Bible says that when the Lord appears, that an angel comes and touches him. El profeta está cansado. The prophet is tired. El profeta está desanimado. He is without want to keep going. El profeta se quiere morir. He wants to die. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha estado con una persona así. And I don't know if you've ever been around a person like that. Una persona que por más que usted le quiere animar, no se deja animar. And as much as you want to lift someone else up, they don't want to. Usted le dice las cosas van a cambiar, And you confía tell en them Dios. things are going to change, just trust in the Lord. Y ellos le dicen nada va a cambiar. And they tell you nothing will change. Todo va a seguir igual. Everything will remain the Y same. usted sigue tratando. And you keep trying. Y usted siente que desgasta su vida en tratar de animar a una persona And you feel like you're giving all your energy in trying to lift this person up que no quiere ser animada. that does not want to be lifted up. Y Dios es sabio, hermano. But God is wise. Porque cuando el profeta le dijo, mejor quítame la vida, Because when the prophet says, Lord, better take my life, Dios lo dejó quieto. he just left him alone. Dios lo dejó que se durmiera. He just let him sleep. Dios lo dejó que descansara. He let him rest. Dios lo dejó ahí. He left him there. Y cuando vio que era necesario, And when the Lord saw it necessary, vino y le mandó un ángel an angel came para que le tocara. to touch him. Y el ángel le dijo, levántate And the angel said, get up y come, and eat, porque largo because long camino journey te resta. is ahead. Dice la Biblia que el profeta The Bible says that the prophet se comió aquella torta, ate, bebió un poco de agua he drank some water, y caminó por 40 días and walked for 40 days y 40 noches. and 40 nights. ¿Qué tenía aquella torta? What was in that thing that he ate? Para que el profeta pudiese caminar 40 días y That 40 the noches. prophet was able to walk 40 days and 40 nights. ¿Sabe? Esto lo escuché una vez en una prédica y yo muchas veces se lo he dicho, pero se lo voy a recordar. And I've heard this one time in a preaching, and I've said this before. Nuestro organismo, nuestro cuerpo Our bodies necesita need una sustancia
a substance, unos minerales minerals conocidos como electrolitos. known as electrolytes. Los electrolitos son los que nivelan el agua en nuestro cuerpo Electrolytes are what balance out the water in our y bodies nos dan la energía necesaria and give us the energy that is necessary para poder mantenernos en movimiento. to be able to keep us moving. Los electrolitos no se encuentran en el agua común y corriente. Electrolytes are not found in any other running water. Usted ve que los atletas, You see the athletes, la gente que practica deportes, those who practice sports, cuando se encuentra practicando cierto deporte, when they find themselves practicing certain sports, ellos están bebiendo siempre aguas energéticas they're always drinking energizing water que contienen estos minerales that contains these minerals para poder practicar su deporte. to be able to practice sports. Pero esa sustancia, esos electrolitos, But those electrolytes también se encuentran are also found en nuestro cuerpo. in our bodies. Muchos de los fluidos Many of fluids que salen de nuestro cuerpo that come out of our bodies desprenden esa sustancia. take out this substance. Y una de las formas en que nosotros podemos encontrar esa sustancia en nuestro cuerpo And one way that we can find this substance in our bodies es en las lágrimas. is in our tears. Yo me imagino, hermano, y este soy yo, I imagine, que and this cuando is Dios me, estaba preparando aquella torta that when Jesus was preparing y él that amasaba food, la masa and he was preparing that flour, y él preparaba la torta, and he was preparing that piece of bread, las lágrimas de Dios caían sobre aquella that torta. God's tears was falling over that. Yo no sé usted, yo piece of siento a bread. Dios en este lugar. Las lágrimas de Dios llorando por la condición de su profeta, God crying because of the condition of his sintiendo prophet, el dolor de su profeta, feeling the pain of his viendo la prophet, condición en la que se encontraba. seeing the condition that he found Porque himself si in. usted no lo sabe, Because if you do not cuando know usted sufre, that when you suffer, Dios también sufre. God also suffers. Cuando usted llora, When you cry, Dios también llora. God also cries. Usted no está llorando You solo. are not crying La Biblia alone. dice que Él enjuga todas nuestras The lágrimas. Bible says that he will wipe away Ninguna all de our tus tears. lágrimas cae en el piso. None of your tears will Ninguno fall to de the tus ground. sufrimientos es ignorado en None el of your cielo. suffering is ignored. Dios lo mira todo. God sees all. Dios lo conoce todo. God knows all. Por eso tú tienes que estar seguro That is why you need to be sure que tú no estás solo. that you are not alone. Dice la Biblia The Bible says que el profeta comió aquella torta that the prophet ate that bread enviada por el mismo Dios. sent from God. Y al comer aquella torta, el profeta caminó 40 días y 40 noches And after he ate, he walked 40 days and 40 nights hasta llegar a Horeb, until he reached his destination, el monte Sinaí, Mount Sinai, el monte de Dios. the mountain of God, Un lugar muy representativo, a place that is representative, un lugar donde Dios entregó la ley a Moisés, where God gave Moses the law, un lugar donde habían sido escritos los 10 a mandamientos place where the 10 Commandments were written por el mismo dedo de Dios. by the finger of God. Y llama la atención que Elías, en lugar And it calls attention that Elijah in that place, de admirarse o sorprenderse he was astonished por lo que había en aquel lugar, of what was in that place. se fue a esconder a una cueva. He went to hide in a cave. Y Dios viene a él nuevamente And God comes to him con again la misma pregunta: with the same question. ¿qué haces aquí? What are you doing here? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios lo sabe todo? How many times have we heard that God knows all? Muchas veces hemos escuchado predicaciones We've heard preachings diciendo que Dios conoce tu corazón, saying that God knows your heart. que Dios conoce lo que hay en ti, God knows what is inside que you. no es necesario venir con tanta palabra. It's not necessary to come with so many words. Y aunque es verdad, And although it is true, tampoco lo es. it is not so. Pastor, pero explíqueme. But please explain. No es que Dios quiera conocer tus pensamientos. It is not that God wants to know your thoughts. Dios los conoce. He already knows. Lo que Dios quiere What he wants es que tú te desahogues. is for you to let everything out. Porque el que confiesa sus pecados Because he who confesses his sins alcanzará misericordia. will get mercy. Mas el que los encubre, But those who tries to hide, el que confiesa sus pecados, he
he who confesses his alcanzará sin misericordia. will reach mercy. El profeta se había quejado debajo de aquel enebro. And the prophet was complaining underneath that tree. En el enebro el profeta sentía compasión por él. And the prophet was feeling self-pity. Me quiero morir, I want to die. no soy digno, I'm not worthy. no soy mejor que mis I'm padres. not better than my father. Le llegó el desánimo, And he was discouraged. un ataque de depresión y de ansiedad. An attack of depression and anxiety. Pero Dios sabía que todavía no había salido todo. But the Lord knows that not everything was let out yet. Y es por eso que Dios viene nuevamente a él, And that is why the Lord returns to para Elijah hacerlo hablar, to say, para hacerlo decir lo que sentía. to make Elijah say what he was feeling. Dígale a su vecino, And tell your neighbor, hoy Dios te va a hacer hablar. the Lord will make you speak today. Hoy Dios quiere que tú hables. The Lord wants you to speak today. En la cueva el profeta In the cave, the prophet comenzó a echarle la culpa a Dios. began to place blame on the Lord. En la cueva el profeta In the cave, pasa de una actitud de autocompasión he goes from a state of self-pity a una actitud de ataque hacia Dios. to a state of attack Y lo towards the podemos Lord. ver And we can see it en lo que el profeta dice in what the prophet says, a partir del verso 10 following verse 10 del capítulo 19. from chapter 19. Respondiendo el profeta dijo, And he said, he sentido un vivo celo por Jehová, I have been very zealous for the Lord, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, because the Israelites have abandoned your covenant, han derribado tus altares, torn down your altars, han matado a espada tus profetas, and killed your prophets by sword. y solo yo he quedado, I alone am left, y me buscan para quitarme la and they are vida. looking for me to take my life. En otras palabras, el profeta le está diciendo a Dios, In other words, the prophet is telling the Lord, estoy huyendo por tu culpa, I am fleeing because of you. y me has dejado solo. You have left me alone. Ya no hay profeta de Dios, There is no other prophet left. ya nadie quiere hacer tu voluntad, No one else wants to do your ya nadie te quiere will. servir. No one else wants to serve you. Jezabel me quiere ver muerto, Jezebel wants me dead, y tú no has hecho nada, and you have not done anything. y es por esa causa que yo And estoy it's huyendo. because of that reason that I am fleeing. Y Dios viene y le dice, And God comes and says, sal fuera, go out, sal fuera. go out. Y cuando el profeta sale, a partir del versículo 11, And when the prophet goes out of the cave, Dice starting la verse Biblia 11, the Bible says que Jehová pasaba, that the Lord's presence, Jehová pasaba, was there. y un grande y poderoso viento que rompía los montes And a mighty wind that was tearing at the mountains y quebraba las peñas and was shattering cliffs delante de Jehová. before the Lord. Pero Jehová no estaba en el viento. But the Lord was not in the wind. Y tras el viento un terremoto, After the wind there was an earthquake. pero Jehová no estaba en el But the terremoto. Lord was not in the earthquake. Y tras el terremoto un fuego, After the earthquake there was a fire. pero Jehová no estaba en el fuego. But the Lord was not in the fire. Y tras el fuego, And after the fire un silbo apacible there was a voice, a soft whisper. y delicado. A soft whisper. La Biblia dice The Bible says que había un viento that there was a wind, y Dios no estaba ahí. but that God was not there. Que había un terremoto That there was an earthquake, y Dios no estaba ahí. but that the Lord was not there. Que había un fuego That there was a fire, y Dios no estaba ahí. but that the Lord was not there. No quiero confundirlo en esta hora. I don't want to confuse you. No quiero contradecir lo que la Biblia dice. I don't want to go against what the Bible says. Pero el Espíritu me mostraba algo. But the Spirit was showing me something. Y no es que Dios no estuviera en el viento, It's not that God was not in the wind, en el terremoto, en el fuego. in the earthquake, or the fire. Estas tres son manifestaciones del poder de Dios. These three are manifestations of the power of God. El viento, el terremoto y el The fuego wind, earthquake, and fire han sido maneras a través de las cuales Dios se ha manifestado al hombre. has been ways that God has manifested himself to people. Lo que Dios me decía But what the Lord was telling me, es que el profeta Elías that the prophet Elijah estaba acostumbrado was accustomed al fuego. to fire. Estaba acostumbrado al terremoto. He was used to the earthquake. Estaba acostumbrado al viento He recio. was used to the strong winds. Hay momentos en que en nuestra vida
then there are times in our lives se acostumbra a la presencia de Dios that you are used to the presence of de the una Lord manera in a way, que aunque Dios está ahí, and even though God is there, muchas veces ya no lo sentimos. we don't feel it. A veces nosotros llegamos al culto And sometimes we come to y church estamos tan acostumbrados al fuego and we are so used to the fire que aunque Dios está en el fuego, that although God is in the fire, no sentimos a Dios we ahí. don't feel God there. Que aunque muchas veces Dios está en el viento recio, Although God is in the strong wind, tampoco lo sentimos ahí. we don't feel Him there. El silbo apacible But the soft whisper es el susurro de Dios diciéndote, is the whisper of God saying, no importa it doesn't matter cuán fuertes sean los vientos how strong the wind may be que te rodeen. that surrounds you. No importa cuán fuerte sea la tormenta por la que estés It pasando. does not matter how strong the storm is that you are going No through. importa quién se levante contra It ti. does not matter who stands up against you. Mi susurro siempre estará ahí. My soft whisper will always Con be una there palabra de aliento. as a word of Con una encouragement, palabra de ánimo. as a word of encouragement, Con una palabra de consuelo. a word of comfort. Qué bueno es sentir a Dios en el viento. You will continue to Qué feel bueno God es in sentir the, a Dios en el how fuego. good is it to feel God in the Qué bueno fire? es sentir a Dios en el terremoto. How good is it to feel God in Pero the cuán earthquake? maravilloso But how beautiful it is es escuchar el silbo to apacible. hear the soft whisper. Porque el viento recio tú lo sientes en la Because casa you de can Dios. feel the strong wind in the house. El fuego se manifiesta en el culto a The Dios. fire manifests in the Pero el service to the silbo Lord. apacible But the soft whisper solo se manifiesta en los secretos de will Dios. only manifest in the secret. El silbo apacible The soft whisper se manifiesta donde nadie te mira. will manifest where no one else is El silbo watching. apacible The soft whisper no se manifiesta cuando desciende el fuego. will not manifest when the fire No comes se down. manifiesta cuando la gente te está mirando. Will not manifest when people are watching. No se manifiesta cuando hay aplauso. I will not manifest when there El are silbo applauses. apacible The soft whisper solo se will manifestará only manifest cuando vas a necesitar when you will need que Dios te levante las for God manos, to lift que up Dios your te hands, traiga nueva for fuerza, God to give que you Dios new te strength, ayude a volver God to al understand, camino make you donde tú understand. estabas. to take you out from where you were. Yo no sé tú en esta hora. I don't know how many in this time. Yo sé que aquí hay fuego de Dios. I know that there is Yo sé que fire aquí hay of the poder Lord. de Dios. I know that there is Aquí se power. siente a Dios. God is here. Aquí se alaba a Dios a toda hora, We hermano. worship God. Qué here. bueno es alabar a Dios en la How great casa is de it Dios. to worship God in the house of the Lord? Qué bueno es levantar las manos, gloria How al great Señor. is it to lift up your hands to the Lord? Pero yo no quiero solamente sentir a Dios en este lugar. But I do not only want to feel God in Yo church. también lo quiero sentir en mi I casa. want to also Yo feel Him también in lo my quiero house. sentir en mi recámara I want secreta. to feel Him in my secret place. Yo quiero que Dios me haga volver al monte de Dios. Because what God has shown Es ahí donde Dios te quiere llevar en esta hora. is where God wants to place you today. El monte de Dios In the mountain of God. representa la voluntad de Dios para con el hombre. Represents the will of God over your life. Representa la dirección de Dios para el hombre. Represents the direction of God for us. Y muchos de nosotros And many of us, comenzamos bien, we start off good, pero en nuestro caminar but in our walk, hemos comenzado a desviar. we start straying. Hemos comenzado a salirnos del camino. We start leaving the path. Y Dios quiere en esta hora And God wants us que tú vuelvas al monte. to return to the mountain. Sube al monte en esta hora. Go up the mountain. Ve y busca la presencia de Dios en Go el monte. look for the presence of the Lord in the A mountain. que Él te ayude a volver. For Him to make you return. Que su silbo apacible te haga volver. For His soft whisper to make you return. Dice la Biblia que el profeta And the Bible says that the prophet escuchó el viento heard the wind y no vio a Dios. and did not see God. Escuchó el terremoto He heard the earthquake y no vio a Dios. and did not see God. Y el fuego y no vio a Dios. And he saw the fire, but he did not see God. Pero aquel silbo apacible But in that soft whisper, lo hizo arrodillarse. made him kneel down, Lo hizo made him arrodillarse delante de kneel Dios. down before the Lord. Muchos de nosotros necesitamos Many of us need escuchar ese silbo to apacible. hear that soft whisper. Ese silbo apacible That soft whisper es la otra cara de Dios. is the other face of God. No la de ese Dios poderoso y grande Not of that the Lord all power mighty que hace milagros, that does miracles, sino la de ese Padre but that of the Father
que se acerca al hijo que ama that goes forward y lo corrige and corrects y lo ayuda and helps y lo hace volver. and makes return. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Padre en Who esta wants hora? to hear the voice of Póngase God? sobre sus pies en esta hora, Be hermano. on your feet. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Bendito Dios. Dios ha hablado. Yo sé que Dios ha ministrado nuestra vida. Y si usted anhela y necesita la oración, If you need prayer, Dios viene en esta hora a decirte, I've come to tell you today, ¿qué haces aquí? what are you doing here? ¿Qué haces en la cueva? What are you doing in the cave? ¿Qué haces en un lugar What are you doing in a place donde Dios where God no te ha metido? has not placed you? Que Dios te ayude en esta hora May God help you in this moment y me ayude a mí and help me a volver al camino. to return to the path. Oramos, gracias te damos, We pray. Señor.